Muy buenas tardes con todos. Es un honor para mí darles la bienvenida a este evento que lo realizamos en el marco del Día Mundial del Ambiente. Mi nombre es Marcela Mejía y les acompañaré el día de hoy como coordinadora de marketing y coordinadora de este evento. Estamos reunidos también en el marco del concurso de diseño en acero galvanizado. El Ecuador lleva este concurso desde hace 15 años y pues es un certamen que impulsa a los estudiantes de arquitectura del Ecuador a proponer soluciones creativas, sostenibles y este año el tema es el ODS 15, lo que hace un reto un poco más desafiante porque se trata de establecer o de hacer un proyecto de impacto en zonas protegidas. El ODS 15 dice vida en ecosistemas terrestres, así que el acero creo que de por sí es un elemento que ayuda al medio ambiente, pero hoy día vamos a conocer cómo el galvanizado es ese defensor del acero y el cuidador del ambiente. Le doy la bienvenida a Emanuel Ramírez, que ya está por aquí, y puedo presentarles a Emanuel. Emanuel es consultor técnico de la Asociación Internacional del Zinc, que es la ISA, es químico industrial especializado en medio ambiente por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es magíster en Ciencias de la Energía y Tecnología por la Universidad de ULM, Alemania. Sus tesis experimentales enfocadas a metales y el desarrollo de nuevos materiales. Tiene experiencia en investigación y desarrollo sostenible y pues su frase es: mi compromiso contra la corrosión es tan fuerte como el anclaje del galvanizado a un acero. Ahora sí, sin más preámbulos, le doy paso a Emanuel con el tema el HIC, el defensor del acero y el cuidador del ambiente. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias, Marcela. Muchísimas gracias otra vez por invitarnos acá a la plática. Estoy muy contento, como siempre, de dar una plática sobre los beneficios del acero galvanizado y por qué proteger al acero, ¿no? Para no estar como siempre o como nosotros vemos cotidianamente en los países de Latinoamérica, pues desperdiciando y desperdiciando acero, ¿no? Bueno, pues como lo dice ya la promo de la plática, pues sí, no solamente el defensor del acero, sino también del medio ambiente, ¿no? El galvanizado, el zinc en general, son protectores del acero y del medio ambiente. Y vamos a ir viendo por qué, ¿no? Por varias razones. Me gustaría hablar un poco como introducción de ISA, la Asociación Internacional del Zinc, pues tiene sedes en todas partes del mundo, ¿no? Al ser internacional, Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África, India, China, Asia Pacífico, que ahora van a tener la reunión Asia Pacífico de galvanizadores en este mes, y hacemos una labor no solamente en la cuestión de recubrimiento, sino en el uso del zinc, ¿no? Desde la nutrición, los automóviles, las baterías, energías renovables y precisamente lo que hacemos el día de hoy, ¿no? Promover el uso de recubrimientos de zinc, del galvanizado, ¿no? Que tanta falta hace. Pues damos también un poco de soporte técnico, damos charlas ahí como vemos en las imágenes, damos o escribimos artículos técnicos o de difusión para que los usuarios o clientes potenciales o gente que va a especificar acero en algún proyecto vea, ¿no? Que la aplicación del acero galvanizado no solamente es en uno, dos, tres sectores, ¿no? Sino tiene aplicaciones en prácticamente desde piezas pequeñas hasta piezas muy grandes, ¿no? Entonces, es posible galvanizar, es necesario proteger al acero y bueno, a eso nosotros nos dedicamos, ¿no? Ahora, hemos estado también, como dice el video del Comité de Galvanizadores, ¿no? También en la generación, la modificación de normas. Acá tuvimos la chance también en México de actualizar las normas, que ya toca otra vez de ahí en 2020 y 2019, la de galvanizado y la de retoque de galvanizado, por versiones más recientes, ¿no? De acuerdo a las necesidades que van teniendo. Los especificadores, los galvanizadores y con el fin de evitar muchísimas controversias, ¿no? Vamos también a dar asesorías en piezas que ya están trabajando, ¿no? Como vemos ahí en la parte central abajo, que están piezas en operación, con a veces que ya se ven afectadas por la corrosión y algo
de lo que más disfruto es ir y platicar con los que van a ser los nuevos profesionales, ¿no? Como en este caso, platicarles de qué se trata, platicarles en dónde estamos parados para que ellos en un futuro digan, vale, yo voy a cuidar mi obra y voy a cuidar y voy a dejar una infraestructura que dure por muchísimos años, ¿no? Tenemos unos videos también que hicimos ahí para Galvalatina sobre inspección de acero galvanizado. Cuando se encuentran ahí con algún problema, pues prácticamente pueden ir y checar. Son 6 videos y pueden ver qué aspectos tenemos que controlar, qué sí es aceptable, qué no es aceptable, etcétera, ¿no? Entre otras cosas que hemos publicado ahí, Marcela ha hecho una gran labor ahí en la página de Galvalatina para que ustedes puedan consultarlo el tiempo que quieran, ¿no? Visitas también a las plantas allá arriba a la izquierda, llevamos a los estudiantes también para que puedan hacer sus prácticas, conozcan el proceso y puedan saber cómo es que funciona el galvanizado, cómo se prepara la superficie, cómo se galvaniza, etcétera. ¿No? Ya lo platicaba Marcela, el concurso de diseño en acero galvanizado ahora, en el cual nosotros también apoyamos al comité de galvanizadores para explicar cómo es que funciona el acero galvanizado, se puede soldar, no se puede soldar, si el trabajo en frío, si el trabajo en caliente causa problemas o no a las estructuras, todo eso lo vamos desmitificando, vamos dando la información correcta, ¿no? Porque alrededor del acero galvanizado pues hay muchos mitos, precisamente mitos que están completamente sin fundamento, ¿no? Ahí abajo también vemos el concurso de acero galvanizado que se hizo en México con la Asociación Mexicana de Galvanizadores hace un par de años y bueno, se presentan los proyectos, por supuesto con acero galvanizado y se llevan su buen premio los muchachos. El Comité de Galvanizadores de Fedimetal también, un éxito también participamos ahí como jurado y con el fin de que los estudiantes pues conozcan el acero, ¿no? Ahora vamos a ver lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Es un poco em, lo que vemos día a día, ¿no? Que de manera general, el primer paso es conocer el proceso, ¿no? Porque muchas veces no se conoce o se confunde con otros tipos de recubrimientos. Ajá. ¿Cómo seleccionar un recubrimiento? ¿Por qué proteger al acero, ¿no? Saber en dónde estamos parados, en qué medio ambiente va a estar desempeñándose el acero y qué clasificación tiene, ¿no? De agresividad, digámoslo así, qué tanto nos va a afectar y cuál es el recubrimiento ideal, ¿no? Punto número 3, lo que nosotros vemos en Latinoamérica, ¿no? En nuestros países, lo que es normal, entre comillas, que no debería ser, ¿no? Porque se puede prevenir tranquilamente sin ningún problema, ¿no? En las cifras, ¿no? En dónde estamos, hacia dónde vamos, qué capacidad tenemos en Latinoamérica. Y posteriormente hablamos, por supuesto, de la sostenibilidad del zinc y lo más importante, los casos de estudio, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, ay, ¿a poco sí se puede? Y se puede en esto, o en este tipo de construcción, o si yo lo quiero poner en la varilla, o si lo quiero poner en una losa, o etcétera. Vamos a ver los casos de estudio para que vean que es verdad, que existe y se puede mitigar muchísimo la corrosión, ¿no? Bueno, este es un diagrama a grandes rasgos de lo que es el proceso de galvanizado por inmersión en caliente. Por supuesto, lo que conlleva toda aplicación de un recubrimiento, ¿no? Primero hay que preparar la superficie, limpiar la superficie muy bien y como ustedes saben, pues el acero viene de un proceso que implica el uso de grasas, aceites, etcétera. Entonces, como primer paso tenemos un desengrase, ¿no? El desengrase normalmente es en sosa cáustica, también puede utilizarse una combinación de ácidos o a temperatura ambiente para precipitar las grasas y en este caso lo más común, como les comentaba, es sosa cáustica o hidróxido de sodio a 70, 60 grados centígrados en el que un proceso de saponificación que no es más que como cuando nosotros nos lavamos las manos, hay una parte que se pega a la, mm, a la, a la, a la al jabón, pues, y la otra que es arrastrada por el agua. Entonces, de esta manera se separa
la grasa de la superficie de los aceros, ¿no? Posteriormente viene un enjuague o lavado y viene seguido de un decapado, ¿no? Un decapado no es más que remoción de una capa, ¿no? En este caso, capa de óxido, capa de sales que vengan depositadas sobre el acero para poder ir preparando la superficie y removiendo todo lo que puede impedir un buen anclaje, ¿no? Viene un enjuague, por supuesto, porque viene seguido del flux, que el flux es simplemente una combinación de sales, una mezcla de cloruro de zinc y cloruro de amonio que nos va a permitir que antes de ser llevado a la inmersión en zinc, estas dos sales lleven un mecanismo de descomposición en el que se genera ácido clorhídrico y lleva un microdecapado, ¿no? Este ácido que se genera penetra en los poros más pequeños de la estructura del acero para deshacerse de los óxidos o de las sales o de la cascarilla que pueda haber quedado incrustada, ¿no? Posteriormente se seca. Ajá, y viene el paso crucial, ¿no? La inmersión en zinc fundido a 400 grados centígrados, 450, 445, 40, hay unos que lo utilizan también para que la pieza quede completamente recubierta. Al ser una inmersión, no hay zonas más vulnerables o zonas que no queden recubiertas, ¿no? Al ser una inmersión en el zinc fundido, prácticamente la pieza queda completamente protegida contra la corrosión, ¿no? Y al final podemos aplicar un enfriado o un pasivado, ajá, para extender un poco la propiedad esta del brillo o simplemente para evitar que esta reacción de difusión siga del zinc en el hierro y del hierro en el zinc y pueda presentar ciertos defectos, ¿no? Entonces, es a grandes rasgos el proceso. Ahí vemos una imagen muy interesante de varilla galvanizada en una estructura en el puerto de Veracruz. Muy interesante. Como mencionaba también el video, las capas intermetálicas, partiendo del acero base hacia la capa más superficial, que es prácticamente zinc, o la capa ETA, como lo podemos ver en la micrografía aquí del lado derecho arriba. Entre más subimos, por supuesto, mayor cantidad de zinc y menor cantidad de hierro, ¿no? Y vale la pena mencionar también que estas capas intermetálicas, a excepción de la capa de zinc, pues son incluso más duras que el acero, ¿no? Entonces, todos estos competidores, digámoslo así, entre comillas, u otros recubrimientos, pues no tienen estas propiedades, ¿no? No se les puede tratar de una manera fuerte, ¿no? O por el mismo manejo, muchas veces que mueven o manipulan la pieza con maquinaria, etcétera, y pues se rompe, se rasga el recubrimiento y no tenemos más la protección. Aquí sí, aparte de que es fuerte, seguimos teniendo esa protección, ¿no? Y vamos a verlo más adelante, cómo es que funciona la protección del zinc, ¿vale? Como les comentaba, es una protección uniforme, ¿no? Es una protección que en esquinas y en lugares inaccesibles, aparentemente para la aplicación de un primer, de un epóxico, de cualquier cosa que no sea el zinc fundido, pues va a ser muy difícil de alcanzar, ¿no? Aquí se tiene una protección en bordes y esquinas uniforme, ¿no? Un espesor uniforme en toda la pieza. Esa es una de las grandes ventajas del recubrimiento, aparte de ser una capa muy dura. Ujú. Ahí son los tipos de galvanizado que tenemos, la de electrodeposición, que es la de un espesor menor, posteriormente el galvanizado continuo, porque como su nombre dice, pasa rápidamente por el baño de zinc fundido y el espesor será menor, ¿no? Proyección térmica de zinc metalizado, que es la proyección de partículas fundidas de zinc en la superficie de un acero para protegerlo de la corrosión también. Y se utiliza principalmente en piezas muy grandes que no caben en una paila o crisol de galvanizado. Se recurre a la protección, proyección térmica del zinc, perdón, o metalizado. Y también se utiliza en las normas de galvanizado como un método de reparación o de retoque de los defectos que pudiera tener el galvanizado, ¿no?
Vienen los aceros calmados con aluminio, que son los menos reactivos. Ajá. Posteriormente, los que son en un rango CEVISTI de 0.15, 0.25% de silicio. Y cuando tiene alto contenido de silicio arriba de punto 25, punto 3 y una cantidad de fósforo arriba de 0.09, pues se nos van a disparar los espesores. Sí, más protección, mucho más tiempo de protección sin mantenimiento, nada más que cuidado, ¿no? Arriba de 250 micrómetros, 300, podemos tener este fenómeno de desquebrajamiento o rompimiento de la capa, ¿no? Porque es una capa gruesa y podría presentar ser quebradiza, ¿no? Y bueno, estas son las tres maneras de proteger del zinc, ¿no? Uno, la barrera, simplemente, como les comenté, es una capa que está encima del acero y bueno, esa barrera va a impedir que los agentes externos puedan llegar o alcanzar al acero y afectarlo, ¿no? Posteriormente tenemos la protección catódica o protección de sacrificio, que es precisamente ponerse entre estos agentes corrosivos y el acero, ¿no? El zinc, al ser mucho más reactivo y tener esa, digamos, capacidad de relacionarse mucho más fácil o reaccionar más fácil con el oxígeno, con el agua, va a complejarse y va a generar posteriormente al interactuar con el dióxido de carbono de la atmósfera la famosa pátina, que es una capa muy delgada que está hasta arriba en la capa de zinc puro o capa ETA y va a estar muy bien adherida a la superficie del recubrimiento, prácticamente insoluble en agua y tenemos otro tipo de protección, ¿no? O sea, son tres tipos de protección que ofrece el galvanizado o el zinc. Eh, entonces, esto no lo ofrecen todos, ¿no? Muchos simplemente son meramente una protección de barrera y no cuentan con esta protección catódica o esta pátina que es el resultado de la interacción con el medio ambiente, ¿no? Entonces, son tres tipos de protección que nos da el zinc, mucho ojo, ¿no? Aquí esto es el especialista, es el doctor Cadena en esto, ¿no? Cómo seleccionar un recubrimiento. Está trabajando en un mapa brutal ahí del Ecuador. Vamos a hablar nada más a grandes rasgos, ¿no? Podemos utilizar nosotros la clasificación de Köppen-Geiger para ver cómo son los climas en un país, ¿no? Cómo están clasificados, ¿no? Normalmente estos climas tropicales, subtropicales, que son los que vemos de azul, en tonos azules, ¿no? Desde claritos hasta oscuros. Ajá, son climas que pueden representar una corrosividad o un ataque corrosivo al acero muy significativo, ¿no? Desde C4 hasta CX, ¿no? Los climas templados o climas secos son menos agresivos en la atmósfera, pero podrían ser más agresivos en el suelo, ¿no? Entonces, al nosotros saber, ajá, en dónde estamos parados, en dónde vamos a llevar a cabo nuestro proyecto, podemos entonces recurrir a corrosionistas, a profesores como el doctor Cadena, asociaciones de galvanizadores, para decir, oye, mira, yo quiero construir este edificio, este hospital, esta escuela, este estadio, ¿no? También, y quiero especificar acero, ¿cuál es el recubrimiento que más me conviene, ¿no? Entonces, la gran ventaja del galvanizado es que es un comodín, ¿no? Puedes utilizarlo desde clima C1 hasta clima CX, ¿no? Que son los más agresivos. Entonces, claro, el tiempo de vida del recubrimiento dependerá del espesor, ¿no? Aquí vemos en pantalla un espesor de 120 micras, 125. En un clima C4 nos podrá dar 30 años de servicio hasta el primer mantenimiento. Mientras que en un clima C1, pues excederá los 50 años, ¿no? Entonces, incluso los 100, 150 años, ¿no? Es algo que, que debemos saber. Es una referencia meramente. Podemos checar también las normas ISO 9223, 24, 12944, que es la de pinturas, para tener una referencia, ¿no? De cuánto nos va a durar el zinc, cuánto nos duraría el acero sin ningún tipo de protección. Pero algo que debo mencionar y es la realidad es que la realidad se comporta de una manera diferente, ¿no? Siempre me he llevado sorpresas para bien, ajá, en climas incluso tipo C5, CX, en donde esta gráfica pues queda corta, ¿no? Porque
el tiempo de vida o el consumo la velocidad de corrosión del zinc resulta ser mucho menor que lo que esperamos o lo que establecen las normas, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, lo sepan, para que ustedes seleccionen un recubrimiento adecuado, ¿no? Y como les digo, el galvanizado les va a responder desde C1 hasta CX, mientras que otros recubrimientos tienen que ser muy específico para ese tipo de clima y no tenemos las ventajas de la triple protección, ¿no? Al ser recubrimientos meramente de barrera. Aquí lo que les comenté, viene la clasificación desde C1 hasta CX, corrosividad muy baja, baja, mediana, alta, muy alta y extrema, ¿no? Ambientes industriales, ambientes marinos, donde hay una gran cantidad de contaminantes de especies químicas que van a atacar al acero. Y la tabla de ISO 9223, donde nos dice de acuerdo a la categoría de corrosividad, vamos a tener una velocidad de corrosión, ¿no? Tanto del acero al carbono, del zinc, del cobre, del aluminio. Ajá. Entonces, perdón, nosotros a poder dar un estimado de tiempo de vida, ¿no? Esto del clima CX es donde les digo que yo me he llevado sorpresas, esperando lo peor, ajá, entre 60 y 180 micras menos, no tenía ni 5 menos, ¿no? Después del primer año, ojo, esto es solamente después del primer año. Entonces, hay que tenerlo como referencia y acercarnos a los corrosionistas y asociaciones de galvanizadores para tener un panorama muchísimo más exacto, ¿no? Ahora vamos a ver lo que tenemos nosotros en los países de Latinoamérica, ¿no? Y esto que ahora está tan de moda acá en toda Latinoamérica, en México, el famoso steel framing, ¿no? Quieren levantar todo rapidísimo, te lo venden a precio de aleación de platino con paladio y con oro, ajá, por el lugar ahí que está en la Ciudad de México, que es horrible para vivir, pero bueno, cada quien. Y no protegen al acero, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Dejan ahí las soldaduras, que encima hay una modificación de la microestructura del acero y va a ser más propensa a presentar problemas de corrosión, pero bueno, lo dejan así. Para ellos es ser muy inteligente y dejar que el acero se afecte en época de lluvias o que se afecte y puedan ellos construir después, pues ya, ellos están bien, ¿no? Ellos no van a pagar por 20 años. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que las edificaciones, la infraestructura que se está construyendo hoy en día esté protegida, ¿no? Y no esté ahí susceptible a, mm, a caerse, ¿no? Porque pues, sabemos que toda la franja desde la falla de San Andrés y todo el anillo de fuego del Pacífico, pues pasa por toda Latinoamérica, ¿no? Por el Pacífico precisamente, y nos tocan huracanes, nos tocan sismos, nos toca lluvias extremas, etcétera. Entonces, hay que tener la infraestructura protegida, ¿no? Mobiliario urbano, en sitios turísticos, en cualquier paseo, en cualquier parque, ahí la parte derecha es en, en- en lugares turísticos, en Oaxaca, acá en México, en medio es un poste que fue instalado en 2018, y funcionó como un año o dos y ya eso ya está, ahorita a estas alturas, yo luego paso por ahí diario, asqueroso, ¿no? Ya completamente corroído y vean qué hay aquí atrás, ¿no? Haciéndole frente desde el mismo año en que se instaló este poste, fue instalado este galvanizado y ahí está el contraste, ¿no? Aquí, lamentablemente, eh, no le dieron mantenimiento, no se le dio mantenimiento, no se pintó y no se le dio los pases de pintura que requería, ni siquiera se volteó a ver en ningún momento y el galvanizado sigue sin ningún problema, ¿no? Y esto que provoca, pues claro que los faros que están ahí dentro fallen, que se tenga que desmontar esto, que la tornillería ya se oxidó, se interrumpen servicios, queda oscuro, favorece la delincuencia, ¿no? Entonces, terrible, ¿no? Entonces esto lo podemos corregir. Sitios turísticos con entrada de dinero brutal, ¿no? Arriba ahí en Oaxaca, todo ahí muy pintadito, muy bonito, pero por arriba y por abajo todo corroído. Chichen Itzá, abajo uno de los postes que impide o que sirve de soporte para los cables para que no pase, sino
y no dañes los templos, está todo corroído, ¿no? Yo creo que prácticamente ahí alguien se recarga y se cae. Entonces, con la entrada de dinero que tienen, ya pudieron haber corregido esto. Entonces, un llamado ahí para que pelemos los ojos y digamos, sí, hay que corregir estas malas prácticas, ¿no? Puentes peatonales también ahí en zonas costeras ya asquerosamente corroídos. Y muy importante aquí mencionar, ¿no? Encima del peligro que representan, que se puedan caer, la gente ya no se sube a ellos. O sea, está cruzando por abajo donde pasan todos los vehículos con peligro a qué? A ser atropellados, a tener un accidente, ¿no? Entonces, eso es todo lo que provoca el descuido o el no usar una protección correcta para el acero, ¿no? En Costa Rica hay también puentes peatonales, ya que pintados ahí medianamente, corroídos ahí, la gente a veces no los usa, se cruza por abajo, también un peligro, peligro también para los carros que se les vaya a caer encima el puente, ¿no? Debido a la corrosión. Y a la derecha, vamos a ver también más adelante ahí cómo respondió una banquita galvanizada. Pero en el volcán Poás, ahí en Costa Rica, miren nada más un ambiente súper corrosivo, compuestos con azufre, con nitrógeno, que al contacto con agua, ¿qué pasa? Ácido sulfúrico, ácido nítrico, y vean los resultados, cómo está la capa de las pinturas afectada y el pasamanos o el barandal completamente también afectado por el óxido, ¿no? Más ejemplos, ¿no? Hay un distribuidor vial a la izquierda, ajá, una secundaria, vean cómo están los postes, ¿no? Cómo están los postes de distribución de energía ya con varilla en algunas partes ya que inexistente, ¿no? Completamente corroída. De pasos peatonales encima de vías principales, el ejemplo del puente que les puse hace un momento, y vean nada más ahí cómo le aplican la pinturita ahí como Dios les dé a entender, no alcanzan ahí, déjalo así, no pasa nada, alguien lo corregirá y miren acá cómo ya está justamente en la unión con la estructura principal, ya empieza a tener signos de corrosión, ¿no? Primarias. Ujú. Y si les enseñara una foto de cómo está hoy esto, se reirían. Está así, igual, más el concreto se descarapeló, más allá todavía, y le pintaron encima, como si eso fuera a detener el ataque de la corrosión o la humedad de entrar en el acero de refuerzo, ¿no? Ridículo también cómo hacen los mantenimientos. Este que me pasó Marcela, ahí un puente que no sé si ya colapsó. Esperemos que no haya ningún herido, que no haya resultado en ninguna tragedia ahí en Guayaquil. Pero miren, esto no es una estructura a la que le dieron mantenimiento ni le pusieron atención, ¿no? Es una estructura que dejaron ahí a su suerte y creyeron que por arte de magia se iba a dar automantenimiento, ¿no? Entonces, pésimas prácticas que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Las vallas y cercados, vean nada más, ¿eh? Ahí las reparaciones que hace uno para cuidar ahí su terreno acá en México, una parte galvanizada, una parte ahí medio pintada, toda llena de óxido, más galvanizado, como si nada, pero miren las afectaciones. Esto es un error, poner en contacto aceros que no están galvanizados con aceros galvanizados. ¿Por qué? Porque precisamente el zinc se va a empezar a sacrificar para proteger al acero y la estructura que está galvanizada pues va a empezar a perder el zinc, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Y la creencia está tan fracasada que se tiene normalmente, no. El que está fallando es el zinc, ¿no? Mira, ya se oxidó, pues sí, pues por estar protegiendo al acero, ¿no? Entonces eso es una realidad. Ahí parques industriales, ¿no? Al lado derecho, ahí en un clima costero en Oaxaca, en Guerrero, México, también es un santuario de tortugas donde vas y liberas tortugas y miren nada más, esto originalmente estaba galvanizado, ¿no? Vean cómo está, no se le dio mantenimiento, no se le puso atención y ese es el resultado, ¿no? Miren el acero de refuerzo. Esta es una zona en Veracruz, en el puerto de Veracruz, cerca del puerto de Veracruz. Ahí había varilla algún día y miren cómo está ya la varilla completamente afectada, ¿no? Estas estructuras, por supuesto, ya no pueden ser habitadas, no puede meterse nadie ahí por el peligro que representan, ¿no? Ya no tienen la flexibilidad, pues, que da el acero de refuerzo, ¿no?
Y esto es lo que sigue sucediendo, ¿no? Arman los castillos, arman las estructuras y dejan el acero ahí expuesto. Esto, ¿no? El contacto metal-metal también, por supuesto, provoca corrosión bimetálica y eso es una afectación, ¿no? Que va a tener el acero y esto es como lo dejan, ¿no? Dejan ahí sus amarres, dejan ahí la varilla expuesta y vean, esto una vez que empezó ya no se detiene, ¿no? Hasta que acaba en esto, resquebrajamiento del concreto y, claro, colapso de la estructura. Y lo que les comentaba, ¿no? De los mantenimientos, vean nada más ahí, el perro está ahí, pasan y le pintan las patas al perro, ¿no? Hay otro donde hay ese lo usaba mucho antes, pero ya le cambié, creí que no iba a encontrar otro igual, y miren, el otro era de un gato que estaba muerto y le pintan encima, ¿no? Y al perro no se movió y bueno, va el inteligente este que da mantenimiento y le pinta las patas. Acá también, miren nada más, se le ocurrió ahí poner o soldar su solera esta y miren, no removió la pintura, lo soldó ahí como Dios le dio a entender, no lo pintó, lo dejó todo descubierto y vean de este lado no puso nada y la estructura pues naturalmente va a empezar a corroerse, ¿no? Esto también es una reja perimetral de unos condominios habitacionales que se entregaron en 2021. Miren nada más, un clima húmedo, sí debo decirlo, clima húmedo. Bastante caluroso todo el año. Y miren, después de nada más de 4 años, cómo está ya la estructura. Abajo está corroído también completamente. ¿Y quién lo paga? Pues claro, el usuario, ¿no? La gente que compró estas casas lo sigue pagando cuando esto se puede evitar, ¿no? Entonces, aguas cuando compren su casa también, pregunten, no pidan que el acero que les están poniendo sea acero, que esté protegido y que les garantice cuando menos un tiempo de vida del tiempo que ustedes van a pagar el crédito, ¿no? Esta cosa ya está afectado en 4 años y los créditos son de 30, 20 años, es ridículo, ¿no? Entonces, cuidado ahí. Los espectaculares, miren nada más, ¿eh? Ahí qué bonito, ¿no? Le pintan ahí abajo nada más, ya donde no alcanzan, pues hay que se corroa, ¿no? Capas y capas de pintura y de brea encima, de chapopote le llamamos acá, esta pasta que se forma o que queda de la quema de combustible, ¿no? Este es el ejemplo que les dije, miren, el gato ahí le pintan encima, ¿no? Viva México. Y acá en un lugar turístico también caluroso, húmedo en varias épocas del año. Miren, le intentan soldar ahí el galvanizado. Sí se puede soldar, hay que remover el zinc. Ahí les recomiendo la serie de videos de inspección de acero galvanizado de Galvalatina para que vean que sí se puede soldar, pero no hay que hacer estas aberraciones, ¿no? Encima vean, vieron que no se adhería y ahí le van y le ponen otra plastota ahí para que quede, ¿no? Porque tiene que quedar. Entonces le forzan ahí, le afectan y bueno, esto naturalmente se está corroyendo y va a tener afectaciones. Ahí lo que había que hacer era remover el zinc de la pieza, soldar y poner otra vez un retoque con una pintura rica en zinc, con soldadura base zinc, con metalizado, pero hacer las cosas bien, ¿no? Bravo porque usaron ahí el, el- el galvanizado, pero ojo con la soldada, ¿no? Ahí hay que ser más inteligente. Esto lo tenemos por todo el mundo, ¿no? Los costos de la corrosión entre el 2 y 5% del Producto Interno Bruto, dependiendo de cada país, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica sí puede subir del 6%, 7% tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente. Entonces, ojo, ¿no? Este dinero, como siempre lo digo, se puede utilizar en ciencia, en educación, en salud, ¿no? En tantísimos, tantísimos sectores que tenemos descuidados y que nos hacen estar, por supuesto, en el tercer mundo, ¿no? Seguridad, que tanta falta nos hace, cultura, ¿no? La música, la pintura, las artes, ¿no? Que se descuidan prácticamente, no existen en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque todo se va en corrosión, en reponer, entre otras cosas, ¿eh? Hay muchas cosas atrás en Latinoamérica, pero bueno, este es un muy buen dinero que podemos utilizar en otros sectores productivos, ¿no? Ahora, ¿en dónde estamos? No vean nada más ahí del lado izquierdo la producción global de acero.
y cuánto consume la corrosión, ¿no? Vemos que consume una cantidad bastante considerable, ¿no? La cantidad más alta es 645 millones de toneladas que consume la corrosión en 2020 y vamos subiendo, ¿no? Entonces estamos a tiempo de corregirlo. Y vemos en el lado derecho la gráfica donde se estableció, ¿no? Se firmó el Tratado de París, que dijimos que en 2030 vamos a tener menos emisiones de CO2, la mitad de emisiones que en el 90. Y miren cómo vamos, ¿no? Vamos, pero tendidísimos hacia arriba con las emisiones de CO2 por reemplazar acero corroído, ¿no? Entonces, seguramente no vamos a llegar al objetivo, ¿no? Entonces, hay que ajustar, hay que pensar, tiene una solución, por supuesto que tiene una solución, ¿no? Esto nada más es para que vean en la columna de la izquierda tenemos los diferentes áreas, por así decirlo, y las plantas de galvanizado que hay en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Alemania, en México, etcétera, ¿no? Entonces, vemos ahí, vean nada más el tamaño de Alemania, que es 5 o 6 veces más pequeño que México y vean cuántas plantas tiene. 137 plantas en un país mucho más pequeño que México y México solo tiene 40, ¿no? Bueno, para no hacer el cuento largo, México y Latinoamérica galvanizan al 45% de capacidad, 250,000 y 1,09 millones de toneladas, ¿no? Más o menos. Ahora, si la llevamos al 100%, podríamos galvanizar en Latinoamérica 2,4, 2,5 millones de toneladas, ¿no? A tope de producción, ¿no? De todas las plantas. Entonces, el porcentaje de acero que se galvaniza actualmente en Latinoamérica es solamente 1,73%, ¿no? 1,73% del total de acero que producimos en Latinoamérica, pues es prácticamente nada, ¿no? Y nosotros podríamos alcanzar ese 3,85% si operáramos todas las plantas al 100%. Aún así, Aún así, nos faltaría mucho para el 15% del acero que es galvanizable, ¿no? Entonces, imagínense el mundo de la cantidad de acero todavía que nos queda por proteger en Latinoamérica. Y así, con estos números conservadores y en las condiciones actuales de Latinoamérica, tenemos al menos 1,3 millones de toneladas en Latinoamérica que podemos galvanizar, siendo realistas y con la capacidad actual. Entonces es muchísimo, es muchísimo. Y de ahí todavía imagínense los millones de toneladas que sería llegar a ese 15%, ¿no? Estados Unidos tampoco lo logra todavía. Estados Unidos está en el 3,75% y Alemania en el 5,4% del acero que producen lo galvaniza, ¿no? Ya una tercera parte ya habla muy bien de un país, ¿no? Ahora vamos a pasar a la sostenibilidad del zinc. ¿Por qué es sostenible, no? Como ya lo hemos dicho, pues nos lleva a ahorrar muchísimo en muchísimos sectores, ¿no? El acero y el zinc son elementos que podemos encontrar, sí, ojo, no renovables, son esenciales para la vida, los tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros necesitamos el zinc para poder vivir y el hierro, ¿no? En la hemoglobina tenemos hierro, ¿no? El hierro es el cuarto en abundancia, el zinc es el 24º y el 80% es reciclado, ¿no? Entonces, ojo, tenemos que saber usar también los elementos que no son renovables para poderlos reutilizar, ¿no? A lo mejor se acabó un proyecto, ya no estamos utilizando, ahí quedaron los postes galvanizados, venga, los llevamos a otro sector y los utilizamos allá, ¿no? Un caso muy bueno es, estamos en un proyecto en ISA con los postes para árboles frutales, etcétera. Y entonces me comunico con la Asociación de Árboles Frutales allá en Chihuahua y me dicen, pues ¿sabes qué? A nosotros nos dona el sector de oil and gas, del petrolero de Texas, se les acaba la vida útil a sus postes, lo que sea, y nosotros nos los traemos acá y nos funciona perfectamente, ¿no? Y ese es un claro ejemplo, ¿no? De cómo se puede reutilizar. Incluso podemos reciclar en el caso de que tengamos unos postes de acero que ya no vamos a utilizar. Bueno, los reciclamos, se puede reciclar este acero y se puede galvanizar, por supuesto, ¿no? Y lo que nos representa el galvanizado es no hay mantenimiento, o sea, no hay mantenimiento hasta que se afecte el 5% de la superficie. Y para que eso suceda,
pasan muchísimos años, ¿no? Y vamos a ver más ejemplos adelante, ¿no? ¿Por qué la varilla? La varilla galvanizada no nos va a llevar al resquebrajamiento del concreto, ¿no? Como lo vimos en las imágenes pasadas, los óxidos que genera el zinc son muchísimo más pequeños y migran dentro de las microfisuras que hay en el concreto o en el hormigón y dan una mejor adherencia a aguas, ¿eh? Entonces, cada tonelada que nosotros galvanizamos nos está evitando 1.2 toneladas de emisiones de CO2, ¿no? Por estar regenerando y por estar reponiendo ese acero corroído, ¿no? Podemos almacenar el acero también galvanizado, la varilla de refuerzo ahí sin ningún problema, ¿no? El ejemplo que vieron al principio es un ejemplo real. Tenían la varilla ahí almacenada a la intemperie como si nada, no le pasaba nada, ¿no? Esto simplemente son números nuevos que tiene ISA, ¿no? Em, el que nosotros utilicemos el zinc, ¿no? Un techo de zinc, ¿no? Nos va a estar ahorrando entre 300 y 900 toneladas de CO2 por tonelada de zinc que usemos, ¿no? En el caso de la varilla, estos son números solamente en una casa, ¿no? Imagínense 200 a 600 toneladas de CO2 por tonelada de zinc. Ahora imagínense en una obra gigantesca, en un hospital, en un estadio, ¿no? ¿Cuánto CO2 no vamos a estar evitando que se genere, ¿no? Entonces, se empieza por la casa, por supuesto. Nosotros por eso les mencionaba, ¿no? Cuando ustedes construyan, vayan a poner su casa y digan, bueno, quiero ya establecerme aquí, bla, bla, bla. Chequen que sus materiales sean los mejores, los más sostenibles, los que les vayan a durar más, ¿no? Hagan valer su dinero y cuiden al medio ambiente, ¿vale? Aquí, como en la diapositiva pasada, ¿no? La varilla galvanizada extiende el tiempo de vida brutalmente, ¿no? Y podemos irnos a más de 100 años, ¿no? Pueden ser 150, 200 años, ¿no? Dependiendo el tipo de clima en el que estemos, ¿no? Podemos ahorrar más de $5,000. Estos son ejemplos, por supuesto, en Estados Unidos. Y el techo de galvanizado va a proteger por al menos 50 años, ¿no? Y nos va a permitir ahorrar en energía alrededor de $4,800, ¿no? Estos son números de Estados Unidos, ¿no? El ahorro que vamos a tener por usar la varilla galvanizada es alrededor de $9,000, ajá. Y en un techo, por supuesto, al evitar todos estos mantenimientos que hay que estar llamando al fabricante del techo, que ya vinieron lluvias, que ya me lo afectó, entonces vamos a estar ahorrando alrededor de $38,000 en el tiempo de vida, ¿no? Estamos hablando de 50 años, aunque se puede extender muchísimo más tiempo, ¿no? Ujú. Como comentábamos, la emisión de dióxido de carbono, ¿no? Por estar reemplazando. Y hay veces que no podemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cimientos de una casa, pues habría que tirar la casa, ¿no? Para arreglarlo, la varilla que está en el concreto o el hormigón, ¿no? Entonces, podemos empezar nosotros desde casa, ¿no? Y parar esas prácticas de que, no, pues así es, ¿no? Así es como siempre lo hemos hecho, ¿no? No se protege. Uno de los mitos más grandes, ¿no? Que a mí me decían, mi papá, que es arquitecto, me decía, no, es que ya queda protegida la varilla, ¿no? Y aparte la adherencia es mucho mejor cuando salen los óxidos. Falso, ¿no? Falso, se le demuestra con hechos, con estudios que hay actuales y no tan actuales, donde la adherencia es mejor con varilla galvanizada, ¿no? Entonces, ojo también con estos mitos que existen, hay que derrumbarlos y quitar esas ideas viejas y fracasadas, ¿no? También me tocó ir a visitar ahí las obras del Tren Maya, ya traían los moldes de concreto con la varilla de refuerzo adentro. Y platiqué yo con el responsable, le digo, oye, mira, está esta opción, tenemos la varilla, pero ¿para qué si ya está allá adentro, ¿no? En un clima como el de Yucatán, como el de la península de Yucatán, con calor, con humedad, con lluvias, con huracanes, y tiene esa mentalidad, hay que cambiarla, ¿no? Hay que cambiar ese chip que tiene, ¿no? Apoyándolos con información, haciendo esta labor para cuidar nuestra infraestructura. A final de cuentas, todo eso lo vamos a utilizar nosotros, los que pagamos impuestos, ¿no? Ojo, también, este es un tema muy actual, aunque no debería de ser actual. ¿Es resistente al fuego? Por supuesto que sí, ¿no?
el cambio de fase del acero empieza arriba de los 700 grados, ¿no? Ya donde empieza a cambiar la microestructura, se empieza a sacrificar esa ductilidad para adquirir dureza y posteriormente colapsa. Ajá. Esto en una situación de incendio, ¿no? Ahora, en Europa está este requerimiento R30, que las estructuras deben ser capaces de aguantar 30 minutos antes de colapsar, ¿no? Entonces, el galvanizado lo cubre tranquilamente, ¿no? Se hicieron estudios, resultó que la emisividad de- del, del acero galvanizado era menor que la del propio acero. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que la superficie iba a estar reflejando este calor y el acero que estaba dentro, pues conservando sus propiedades, ¿no? Ahora, en un acero calmado con silicio, la historia es un poco diferente. Aún así, la temperatura o la emisividad estaba por debajo de la emisividad del acero, ¿no? Entonces, eso nos permite aún más extender el tiempo que aguante la estructura, ¿no? Una de las cosas que me gustaría y me encantaría checar es hasta dónde, ¿no? ¿Cuántas horas? Si son 5 minutos más, si eso es una hora, dos, tres, cuatro más, entonces sería importantísimo saber cuánto tiempo más nos va a aguantar el acero galvanizado, ¿no? Este experimento se hizo lamentablemente solo por 30 minutos, cuando tenían todo ahí ya montado era para darle hasta que fallara la estructura, ¿no? Entonces, cumple, sí. Los competidores intumescentes no nos deben de sorprender, el galvanizado ya lo tiene, ¿no? Casos de estudio, voy a ir un poco más rápido porque el tiempo también nos vaya a comer, pero bueno, aquí se utilizó varilla de refuerzo, un trabajo que hicieron tres galvanizadores acá en México en una zona costera cerca del puerto de Veracruz. La estructura desde 2016 y sigue ahí sin ningún tipo de afectación. No ven ahí ningún tipo de lloriqueo de óxido. Y en la estructura arriba, sistema dúplex, ¿no? Acero galvanizado con un sistema de pinturas arriba, ¿no? Así sí vale la pena, ¿no? Un efecto sinérgico que nos va a cuidar mucho mejor las piezas del puente. Mire, nada más desde cuándo en Estados Unidos, desde el 72. Y esta pregunta la voy a dejar para el final, ¿eh? ¿Por qué en 1975 tenía 130 micras de zinc y en el 99 170? Eso ahí se los dejo flotando. Ajá. En el 91 bajó, miren cómo bajó, y después volvió a subir, ¿eh? Entonces ahí se los dejo. Pero sigue funcionando, ¿no? El puente en Florida sigue funcionando, no tiene ningún tipo de problema desde 1975, ¿no? Entonces imagínense, 50 años y tranquilamente sigue funcionando hasta el día de hoy. En Pensilvania también desde el 74, ajá, funciona, no tiene ningún tipo de afectaciones por resquebrajamiento del concreto ni mucho menos, perdón. Varilla en Michigan también desde el 76. Vean nada más en 2002, todavía con 155 micrómetros de recubrimiento, ¿no? Entonces, sí, tiene niveles de cloruro altísimos, ¿no? Arriba de 6 casi 7 veces arriba del límite. Y esto con un acero normal, prácticamente tendríamos el problema que vimos al principio, ¿no? Una varilla corroída, el concreto ya con tensiones internas, desquebrajado. Entonces, estos son ejemplos claros, ¿no? De que se puede, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para que pasaran las tropas, creían que iba a ser temporal. Los espesores desde 69 micras hasta 219 micrómetros. Imagínense cuántos años ya tiene esto, ¿no? 80 años, más de 80 años y sí, sigue funcionando sin ningún problema, ¿no? En un área donde hay agua, donde hay humedad. Entonces, existe, se puede prevenir la corrosión. El río Leiden también en Reino Unido, ¿no? En 2014 se hizo una inspección y todavía había espesores para más de 100 años, ¿no? Entonces, existe, se puede, no es un cuento, no les estamos vendiendo chatarra, no vamos a dar chatarra, hay que cuidar, hay que ser conscientes de lo que estamos usando hoy para dejarlo a las generaciones futuras, ¿no?
El ejemplo claro, no voy a ahondar mucho en esto, las velas de la Ópera de Sydney, ahí a la izquierda, ahí lo ven en Australia, ¿no? Con acero de refuerzo galvanizada, sin ningún tipo de problema. Y el Sydney Harbour Bridge, ¿no? Con 30,000 litrotes de pintura cada vez que se le da mantenimiento. Imagínense lo que eso cuesta, ¿no? Y, y lo que evita que hagamos, ¿no? Se puede utilizar ese dinero en muchísimas otras cosas en vez de estarlo gastando ahí, ¿no? Es un muy buen contraste, ¿no? En Gran Bretaña también se mandó a hacer un acero especial, ¿no? Acero súper ligero que soporta estas estructuras geodésicas, ¿no? Que tiene dentro de ellas muchísimas especies de flora de todo el mundo, ¿no? El acero galvanizado ha respondido perfectamente no solamente Freiburg, ¿no? En toda Alemania. Ahí por donde sea acero galvanizado, ¿no? Se ganó el premio de la Ciudad Verde, ¿no? Por los paneles solares, por el galvanizado, por los vehículos eléctricos, etcétera, ¿no? Entonces, el galvanizado es parte de todo esto, ¿no? De este entorno. Ajá. Para que muchos arquitectos que creen que no se pueden mezclar, ¿sí? Ahí está el ejemplo claro, ¿no? Madera, una estructura por fuera pintada, madera, y por dentro soportando el peso, ahí la resiliencia del acero galvanizado por inmersión en caliente, ¿no? No está peleado un material con el otro, hay que usarlo. Inteligentemente, ¿no? Solamente lo visitamos en 2018, pero la estructura ya seguramente tiene muchísimos más años, ¿no? Que produce más energía de la que absorbe, ¿no? En Alemania desde 1994 con acero galvanizado también, ¿no? En la energía, las plantas de generación de energía también 2.500 toneladas, en Estados Unidos 240 toneladas, otro ejemplo, ya ahí Marce me está pisando los talones, ya voy a poner un poco más de velocidad, pero bueno, ya vamos casi a culminar, ¿no? Simplemente son casos de estudio para que ustedes vean que se puede aplicar en muchísimos sectores, ¿no? Más plantas generadoras, ¿no? Imagínense, si no estuviera galvanizado, no estuviera cuidado del acero, hay que estar interrumpiendo las operaciones y eso que tiene como resultado interrupción en nuestros servicios, en nuestras casas, ¿no? Y de esta manera, pues no hay interrupciones, ¿no? Y ahora en la energía solar, ¿no? Todo esto que ven, todas las fincas, todas las estructuras de abajo van galvanizadas por inmersión en caliente. Y bueno, siempre me gusta poner estos porque esos desde el principio de los 90s, 80s, no sé si en Ecuador haya todavía casetas telefónicas, acá las galvanizaron y ahí siguen, ¿eh? Y seguirán por muchísimos años, ¿no? Entonces, me despido ahora con una frase, siempre me gusta decir una frase antes de irme. Los excesos son malos, menos el amor y la protección catódica que el zinc da al acero, ¿no? Muchísimas gracias una vez más a Fedimetal por esta gran labor. Muchísimas gracias a ustedes por atender. Tengan en mente esto que les platicamos para que cuando ustedes ya lleguen al ámbito profesional de la vida real, digan, che, mira, un loco alguna vez me habló del acero galvanizado y que funciona, ¿no? Y ustedes lo puedan especificar. Cuiden sus obras, cuiden su casa y cuiden al medio ambiente, ¿no? Que es lo más importante. Y por supuesto, abierto a preguntas, ahí está mi correo, pueden contactarme cuando ustedes gusten, si tienen una duda, y estamos para apoyarlos. Muchísimas gracias y adelante, por favor, Marta. Muchas gracias a ti, Emanuel. Sí tenemos un par de preguntas en el chat. La primera habla sobre la gráfica de durabilidad de galvanizado, indica el espesor en micras. ¿Ese tiempo estimado es por cara? Ya que en la práctica de lámina galvanizada se establece un espesor total que se presenta a dos caras. Nos pregunta Leonel Danilo. No, muy buena pregunta. Esa es una corrosión atmosférica. Obviamente la cara que esté más expuesta es la que va a tener un consumo de zinc más rápido, ¿no? Si hay una cara, una parte de la pieza que esté no tan expuesta, pues esa tendrá una velocidad de corrosión más lenta, ¿no? Ahora, lo que nosotros sí podemos, como te lo comenté, es generalizar, usarlo como una referencia y decir, mira, esta pieza en estas condiciones atmosféricas te va a durar un tiempo estimado de 15, 20 años, 5 años, ¿no?
Tenemos otra pregunta con respecto a la tabla comparativa de la cantidad de plantas de galvanizado en en la región. ¿Qué fecha de actualización tiene? ¿Tú lo recuerdas, Emanuel, de qué fecha es? Esta fue 2022. Ahora justamente hablamos con Sabio sobre Brasil y México. Y hay una actualización, es muy ligera la variación, es muy ligera la variación porque hay muchas plantas muy pequeñas que no contamos, ¿no? Porque no hay un registro, no están en las asociaciones, pero es bastante actual, digamos. Por aquí ya no tenemos más preguntas, más bien felicitaciones de parte de Francisco. Saludos desde Medellín, tenemos de Perú y personas de Ecuador. No, Eh, muchísimas gracias. A mí me da muchísimo gusto también escuchar, colaborar, saber que tienen allá en Ecuador al doctor Francisco Cadena que hace una labor que pocos hacen, ¿no? De estar picando piedra ahí con el mapa de corrosividad y todo eso. Eso no saben la cantidad de trabajo que les va a ahorrar en un futuro a todos estos especificadores, los ingenieros, los arquitectos, teniendo esa información se van facilísimo para poder especificar una estructura y elegir el recubrimiento adecuado, ¿no? Y poder especificar sin ningún miedo el galvanizado, ¿no? bueno, y También mientras vayan ahí escribiendo, saludos a Joel también, que siempre está ahí en todos los eventos de así es. galvanismo. Muchísimas gracias Mientras Mientras van escribiendo alguna otra pregunta que por ahí yo sé que va a salir, les voy a contar un poquito sobre el concurso de diseño en acero de este año, que por eso, gracias a Emanuel, pues a la ISA y a nuestros auspiciantes, que son las empresas comprometidas con este tema, como Adelca, Andec, el Comité de Galvanizadores de Fedimetal, Ideal Alambrec, IPAC, Novacero y pues la Asociación Internacional del CIM podemos un año más desarrollar este evento. Y hoy que celebramos el Día del Ambiente, pues sí, es un día que nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros estamos haciendo para aportar a la protección de nuestro planeta. Alguien dijo por ahí que ya solo es medio ambiente porque la otra mitad pues ya la acabamos. Así que es un concepto que de verdad tenemos que tomar en cuenta y qué mejor manera de hacerlo desde el diseño, desde la arquitectura, desde el conocimiento técnico y desde esa información que puede transformar y conservar lo que nos rodea. Por eso es que Fedimetal impulsa este desafío de acero, que es un concurso en alianza con la Asociación Latinoamericana del Acero, que desde el 2010 venimos desarrollándolo y pues con en América Latina, las bases del concurso las propone Alacero, que es la asociación, y nosotros como diferenciador de las bases, lo que hemos hecho es agregarle que el proyecto en la etapa nacional del Ecuador sea diseño en acero galvanizado, por las bondades que ya Emanuel muy bien nos explicó en su charla. Este es un certamen para estudiantes de arquitectura de los últimos 6 semestres. Sin embargo, desde el año anterior, desde hace 2 años, al hacer ha permitido que estudiantes de otras disciplinas de la misma universidad, como ingeniería civil, de ambiente, puedan añadirse al equipo siempre y cuando tengan al menos 2 estudiantes de arquitectura y el tutor principal sea un arquitecto de la carrera. El equipo ganador, pues, representará a nuestro país en la final internacional que este año se llevará en la ciudad de Cartagena, Colombia. La parte internacional ya lleva más de 16.000 estudiantes latinoamericanos que han aceptado este reto. En la parte local tenemos ese 10%, tenemos 1.600 estudiantes. Hemos participado y extendido la invitación a todas las universidades a nivel nacional. Esperamos su respuesta en estos próximos días. A través de este concurso hemos desarrollado más de 100 conferencias técnicas en la que ya estamos cerca de llegar a los 10.000 participantes que se están enterando sobre el acero, sobre soluciones del acero, sobre el galvanizado como tal. Y pues mientras ustedes ven un poquito de lo que fue el desafío de acero 2024, pues les comento que el tema de este año es el ODS 15, que es vida en ecosistemas terrestres. En Ecuador tenemos una
diversidad única. Tenemos más de 14 parques nacionales que son un verdadero tesoro donde ustedes pueden desarrollar su propuesta. Está Galápagos, está el Yasuní, en el Cotopaxi, el Cajas, Machalica, en fin. Ustedes como futuros arquitectos tienen en ese concurso la oportunidad de proponer una intervención en esta zona protegida con con respeto al entorno y a soluciones reales. Esto no es solo diseñar un edificio, es crear una propuesta que proteja ese ecosistema y potencie el valor que estos tienen. Ahora, ¿por qué el acero galvanizado? No está por demás recordarles todo lo que Manuel ya les comentó. Es resistente al paso del tiempo, a climas extremos y ambientes corrosivos. Es perfecto para ser usado en parques naturales porque es sostenible, es resistente, es ideal para ambientes húmedos o salinos, es reutilizable y reciclable. Y pues diseñar con acero galvanizado es entender que la arquitectura puede conservar y construir a la vez. Como dijo Emanuel, pues el compromiso contra la corrosión es tan fuerte como el galvanizado al acero y por eso es importante que ustedes participen en este desafío. Creo que al tener este tinte ecológico tiene un poco más de impacto en lo que toda la humanidad está buscando, ¿no? La conservación. Este es un poco el cronograma que tenemos. Las inscripciones están abiertas para los equipos hasta el 16 de julio. La entrega de los proyectos será el 20 de agosto. La premiación de la etapa nacional será en septiembre del 25 y pues la final, el equipo ganador pues irá a Cartagena del 10 al 12 de noviembre. Además de esto, los premios que tenemos en esta edición ahí están tanto económicos como las mencioné en nuestros canales de difusión. Está el viaje al equipo ganador, certificados, reconocimientos y ese contacto directo con los referentes del sector. Conversando a la interna con Emanuel, estábamos hablando que aquellos equipos que se inscriban hasta finales de este mes, podemos darles un obsequio que es el Comité de Galvanizadores va a desarrollar un congreso internacional para de galvanizado y sostenibilidad en Guayaquil el 16 de julio. Entonces, con los equipos que se inscriban hasta el 30 de julio, vamos a sortear los pases. La entrada a este evento es el valor por participante de $90, en caso de estudiantes de $50 y es una oportunidad para los estudiantes de poder tener un poco más de conocimiento al respecto de esto. Y adicional a eso, otra mención que es solo por el lanzamiento de este concurso es que el equipo que gane también ese pase, vamos a hacer el esfuerzo para también que ustedes puedan visitar una planta de galvanizado que también están en Guayaquil nuestros aliados, para que ustedes visiten y puedan tener esa parte vivencial de lo que significa ver el proceso como tal. Así que invitarles nuevamente a que se inscriban. El, Toda la información ya está en nuestra página web www.fedimetal.com.es. Ahí encuentran el formulario de inscripción y pues las bases del concurso completo. Si tienen dudas o inquietudes, pues aquí están mis contactos. Ustedes pueden escribirme y yo siempre estoy ahí alerta para que ustedes tengan la información completa. Vamos a revisar el chat. Al Marce, finalizar. Marce, ya me están tundiendo ahí, Roberto Chonata y Jimena Castillo, me están tundiendo ahí porque sí, mira, ¿por qué incrementó el espesor de galvanizado en la varilla? No solamente de Boca Chica, ¿eh? No solamente de Boca Chica. Pues, ¿por qué creen? Pues claro, cuando pones la varilla en la matriz de concreto empieza a consumirse el zinc, ¿no? Porque hay una reacción a un pH muy alto, una reacción alcalina y después una carbonatación, ¿no? Entonces empieza a perder espesor y después, como el concreto no es impermeable, ¿no? Sino permite el paso de sustancias, en este caso de cloruros, de diferentes agentes que producen sales, pues se van depositando en la superficie de la varilla, ¿no? Entonces, por eso es que aumenta y, claro, algunas de estas sustancias, perdón, vuelven a solubilizarse y por eso vuelve a bajar y luego se deposita y vuelve a subir. Entonces, es por eso, ¿eh? Así que
Espero haya quedado claro. Y al estudiante que llegue allá, como dijo Marcia, al evento de Guayaquil y me diga la varilla galvanizada funciona y me evita pagar mantenimientos, así que me diga esa frase allá, yo le compro una cerveza si ya está en edad de tomar. Yo se la compro. Bueno, ahí tienen otra motivación adicional para participar en el concurso y pues inscriban a sus equipos. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Emanuel, muchas gracias por el apoyo de siempre y pues que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos, amigos. Cuídense, aliméntense bien y 15 miligramos de zinc al día, recuérdenlo, no se les olvide.